Buenos días, niños. Ahora en el área de estudios sociales vamos a continuar también con nuestro trabajo. Ya habíamos hecho el estudio de las regiones de nuestro país, ¿no es cierto? De lo que es la costa, la sierra, el oriente ecuatoriano, ¿ya? Todo eso habíamos venido viendo y analizando. Incluso últimamente vimos cómo podemos participar en el cuidado y preservación de la naturaleza, ¿sí? Cuáles son las autoridades que rigen en nuestra vida. Nosotros habíamos pasado recién un proceso electoral y ahí pudimos elegir al presidente y vicepresidente de la República. Pero anteriormente habíamos elegido a los asambleístas de cada una de las provincias y asambleístas nacionales. Entonces, esto hemos tratado nosotros a nivel de esta asignatura de estudios sociales en este año. Bien, estos procesos también nosotros llevamos a cabo en las escuelas, ¿no es cierto? Ahí elegimos presidente del grado, presidente del gobierno estudiantil, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y ahí tenemos nuestra participación también democrática, una participación en la que nosotros podemos opinar y vemos ciertas cualidades de los compañeros, de las compañeras, igual que la gente dice, a ver, yo voy a votar por tal persona porque es así, porque es asado, porque es cocinado, porque me gusta, etcétera, ¿cierto? Hay otro que puede decir, no, yo voto por él porque es guapo, porque es feo, porque es alto, porque es gordo. O sea, cualquier cualidad le ponen, ¿cierto? Dentro de nuestra escuelita nosotros tenemos de todo. A nivel de nuestra provincia también tenemos de todo. A nivel del país de igual forma. Pero siempre hay alguien que se destaca, ¿no es cierto? En nuestra escuela hay alguien que se destaca. Por ejemplo, se destaca un buen deportista. Dice, a Julanito juega bien, yo quiero jugar en el equipo de él. O la niña que es inteligente, que es muy educadita, muy respetuosa, ¿sí? Le obedece a la mamá, viene limpiecita, ¿no es cierto? Es decir, todos tenemos nuestras cualidades, todos. Y esas cualidades se reflejan hacia el exterior, ¿sí? Para que a nosotros nos valore. Entonces, hace muchos años atrás, hace años, nacieron también en el país algunos personajes. Y ahora les recordamos. Así como nosotros, por ejemplo, hemos escuchado en algún velorio, dice, qué bonito que era el finadito, que era bien cariñoso, bien respetuoso. O sea, después nos estamos acordando que el que murió jugaba bien el fútbol, pero ya se murió. ¿Cierto? O sea, eran personajes que se destacaron en vida y que después les recordamos. ¿Cierto? Después le estábamos recordando, pobrecito, bonito era. ¿Sí? Entonces, así también, en el libro que nos trae de estudios sociales, nosotros vamos a recordar a los personajes destacados del Ecuador. ¿Quiénes se destacaron y por qué se destacaron? ¿Ya? Entonces, en la página de estudios, digamos en el texto de estudios sociales, en la página 140 y 141, vamos a hablar de algunos personajes. Igual conmigo vamos a leer y vamos a analizar sobre los personajes destacados del Ecuador. Por ejemplo, tenemos a Eugenio Espejo. Eugenio Espejo nació en Quito en 1747. Imagínense, 1747. ¿En qué año estamos? En el 2021. Si hablamos de 1700 al 2021, ¿cuántos años serán? ¿Cierto? Mire, son muchos años, ¿no es cierto? Ya estamos hablando más de 300 años. Entonces, este personaje se llamaba Eugenio Espejo. Fue un ejemplo de esfuerzo, ¿por qué? Porque debido a su origen indígena, vean que él era indígena, y le negaban, por ser indígena, anteriormente le negaban a él la educación. O sea, tú eres indio, no puedes estudiar. ¿Por qué? Porque en ese tiempo las clases sociales eran dominantes en nuestro país.
especialmente los españoles y los blancos, y se creían superiores, entonces les marginaban. Recuerden ustedes que nosotros no debemos marginar a nadie, porque todos somos iguales, debemos respetarnos, ¿sí? Considerarnos, ayudarnos y solidarizarnos cuando se lo requiere. Pero este señor Eugenio Espejo, como era indígena, les rechazaba y decía: tú no puedes estar en las escuelas, tú no puedes estar en el colegio y peor en la universidad. ¿Ya? Sin embargo, él por su propia cuenta estudió y logró graduarse como doctor en medicina. Le negaban las aulas, pero él en cambio buscaba dónde estudiar. Y buscaba libros, y se iba a algunas casas y pedía libros, y en él estudiaba. Y llegó un momento que de tanto estudiar, él llegó a ser médico. Fue el doctor Eugenio Espejo. Pero no solo se quedó con ser médico, también estudió y se graduó de abogado. Fue un buen escritor y fue un periodista. ¿Sí? Como doctor se dedicó a trabajar por los enfermos que no tenían dinero. Es decir, él les atendía a la gentecita más pobre, él les curaba. Y escribió varios libros y publicó algunos periódicos. ¿Sí? Entre estos, el primer diario de la capital, Primicias de la Cultura de Quito. Así como ahora tenemos el Universo, el Comercio, el Mercurio, que son periódicos, él escribió un periódico que se llamaba Las Primicias de la Cultura de Quito. Y entonces ahí, a través de su periódico, él escribía lo bueno, lo malo y feo que sucedía en la capital ecuatoriana. Además de lo que escribió muchos libros. Se llamaba Eugenio de Santa Cruz de Espejo. Por todo esto que hacía en sus periódicos, criticaba los malos gobiernos, criticaba la corrupción, ¿sí? Etcétera, que no había atención a los pobres, fue encarcelado porque sus ideas fueron contrarias al régimen colonial. O sea, la colonia vino de los españoles y nos tenían a nosotros como esclavos, únicamente trabajando para ellos. Entonces él se rebeló y dijo: no, yo no quiero. Y él publicaba estas cosas, por eso le encarcelaron. Y murió enfermo y solo en 1795. Del 47 al 95, ¿de cuántos años moriría? ¿Ah? Hagamos cuenta, miren, ahí tenemos que restar, ya sabemos de cuántos años murió, ¿cierto? Ustedes ya cuando me hagan el resumen me indican cuántos años murió, haciendo la resta. Correcto. Entonces, este fue Eugenio de Santa Cruz y Espejo. ¿Han oído hablar ustedes de Tránsito Amaguaña? Es una indígena que dice: debemos permanecer unidos como la mazorca, así juntos. Si la mazorca está juntos, los granos de la mazorca, ningún viento puede dispersarle ni dominarles. Pero si le desgranan la mazorca y ponen granitos, el viento viene y se lleva de uno en uno, ¿no es cierto? Esto decía Tránsito Amaguaña, ¿ya? Ella nació en una hacienda, en la hacienda de Pesillo, que pertenece al cantón Cayambe. En el año de 1909 nació Tránsito Amaguaña, una mujer valiente, indígena. Durante toda la vida luchó por la defensa de los derechos humanos de los indígenas. ¿Qué pasaba anteriormente? Los indígenas eran tenidos en las haciendas únicamente como trabajadores. Les negaban a ellos incluso la comida. Les negaban, sí, no les daban un salario. Les hacían trabajar a base de látigo. Vean, de ahí nació, por ejemplo, muchas de las comidas tradicionales que tenemos nosotros en el país. Porque dicen que los hacendados, por ejemplo, hacían matar las reses, ¿ya? Las reses, y ellos únicamente y botaban lo que es las patas, las vísceras, el cuero, y ellos únicamente comían lo mejor, o sea, lo que es la carne, nada más, ¿sí? Y como botaban eso, los indios cogían, los indígenas más bien, no los indios, los indígenas,
los campesinos, cogían y llevaban y preparaban las patas y ahí aparece el caldo de patas, que hasta ahora comemos y muy sabroso, ¿no es cierto? Botaban todas las vísceras, ellos lavaban bien y cocinaban y aparece la guatita, que sabrosa que es, ¿no es cierto? Pues miren, de ellos apareció esto, ¿sí? Entonces Tránsito Amaguaña, ella luchó por los derechos humanos de los indígenas. Creció junto a sus padres en una hacienda, quienes fueron trabajadores ahí en esa hacienda, por lo que conoció la explotación de los guasipungueros. Era un guasipungo que estaba en un pedazo de tierra y a cambio de ese pedazo de tierra tenías que trabajar para el patrón. Eso eran los guasipungueros. Asistió a la escuela apenas lo suficiente como para aprender a leer y a escribir. Se asistió, pero se dedicó y dijo: yo quiero aprender a leer y escribir. Y Tránsito Amaguaña, siendo una indígena, leyó. Participó en la creación de los primeros sindicatos agrícolas del país. Es decir, ella ya organizó y decía: vamos organizándonos, hagamos un grupo, hagamos un sindicato agrícola, ¿sí? Para buscar mejores días para los indígenas. Entonces, y participó en la primera huelga de trabajadores agrícolas en Olmedo en el año de 1931 y fundó ella la primera Federación Ecuatoriana de Indios en el año de 1944. Es decir, ya se organizó. A ella le gustó y pidió y solicitó que a través de la organización se va a conseguir mucho, ¿sí? Y por eso ponía el ejemplo de la mazorca, que decía: mientras más unidos estén los granos, nadie los separa. Pero si es que ya desgranamos y le botamos de un lado a otro, hasta el viento lo separa y lo va llevando. Por iniciativa propia y sin apoyo del gobierno, en 1945 inició las escuelas bilingües. Ella, vea, creó, no tenía apoyo del gobierno, pero ya comenzó en una casita, en una chocita, a tener las escuelas, a traer a los niños, a traer gente para que enseñe. Ella inició. Por eso ahora se les recuerda que es un personaje destacado, ¿no es cierto? ¿Y qué son las escuelas bilingües? Porque ahí podían aprender el quichua y podían aprender el español. Por todas estas iniciativas, Tránsito Amaguaña fue reprimida. Miren, porque siempre los gobiernos han hecho esto. Una persona que ve, que busca el bienestar de los demás, es reprimida. En este caso, Tránsito fue reprimida, perseguida y encarcelada por varios gobiernos. ¿Sí? Todo el tiempo le buscaban y le perseguían porque ella reclamaba los derechos para los indígenas. Y le llevaban preso. Podemos comparar con algunos personajes que hay ahora, que reclaman y ¿qué hacen? Les meten presos, ¿cierto? Les quieren callar la voz. En cambio, ella organizaba a la gente para reclamar, ¿ya? Bien, entonces hemos visto Eugenio Espejo y Tránsito Amaguaña. Ahora les voy a contar de quién, de Juan Montalvo. ¿Se han oído de Juan Montalvo? Es un escritor ambateño. Él nació en el año de 1832, o sea, miren, mucho más antes que Tránsito Amaguaña. Él nació en Ambato y ahí estudió en la escuelita, ¿sí? Después se fue a Quito y ahí estudió gramática latina y filosofía en el seminario San Luis, en el que se graduó de bachiller. Antes entraba la gente al seminario para hacerse cura, pero bueno, él entró y no se hizo cura, sino se graduó de bachiller. De ahí regresó nuevamente a su tierra natal, a Ambato, y ahí estudió griego, latín, inglés, francés e italiano. Es decir, ¿cuántos idiomas sabía este señor? Sí, pero a través del estudio, ¿ya? Desde muy joven escribió en periódicos y revistas de Quito y Ambato. Fue diplomático en Roma y París y visitó Suiza, Italia, Francia y España, muchos países del exterior. De regreso en 1860 comenzó a escribir en periódicos como El Cosmopolita, en el que delineaba su pensamiento liberal e ilustrado y criticaba a los detractores. Gran parte de su crítica fue dirigida a García Moreno, que era el presidente de la República del Ecuador, e Ignacio de Vintimilla, que eran gobernantes del país.
se les criticaba, así como ahora hay gente que les critica y le critica, por ejemplo, a Rafael Correa, le critica a los gobiernos anteriores por cualquier situación, dice por corrupción, etcétera, ¿no es cierto? Y a veces estos han sido perseguidos. Así también lo hacía Juan Montalvo y también fue perseguido Juan Montalvo, ¿cierto? Así como ahora hay periodistas que critican cualquier situación al alcalde Yunda, por ejemplo, le dicen que es así, asado, cocinado, malversación de fondos, etcétera. Entonces así también era Juan Montalvo, ¿ya? Ya. Amigo por carta del futuro líder liberal Eloy Alfaro, solamente le conoció en Panamá cuando huía de García Moreno en 1869. Ese fue el inicio de muchos exilios que sufrió por su labor crítica y por su vínculo con el movimiento liberal. Entonces él se vinculó, fue amigo, por carta nada más, así como ahora nosotros nos hacemos amigos por Facebook, él fue amigo por carta de un líder que en ese tiempo fue el general Eloy Alfaro, a quien después le conoció en Panamá cuando él también fue al exilio, fue perseguido. ¿Qué dice el exilio? Cuando les mandan sacando de un país, ¿sí? Perseguidos políticos. Aquí no tenemos nosotros perseguidos políticos, aquí hay algunos tipos que han ido huyendo de la justicia y están exiliados en otros países, ¿no es cierto? Ya, bien. En sus múltiples escritos, Juan Montalvo expresa su criterio filosófico, siempre contra el despotismo, la tiranía y la corrupción que veía en los gobernantes. Predicó la verdad directa y frontal sin miramientos hacia las autoridades. Es decir, él criticó siempre que las cosas tienen que ser para todos de una manera igual, que exista el respeto, que no haya el autoritarismo, la prepotencia, ¿sí? Así como existió en gobiernos anteriores. Él decía, no, todos tenemos los mismos derechos, ¿sí? Y a través de sus escritos él criticaba, entonces por eso era perseguido. Eso fue Juan Montalvo. Y finalmente Manuela Cañizares era considerada una de las primeras mujeres luchadoras de la independencia de Quito, ciudad en la que nació el 27 de agosto de 1769.